Bueno, momento de abrir la primera entrevista de esta jornada. La violencia en Cansavalle incide notoriamente en la desafiliación educativa de los adolescentes, según muestra un estudio realizado por el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y también de Ciencias de la Educación y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Para conocer los detalles vamos a recibir en esta mañana a Nilia Viscardi, doctora en Sociología, especializada en estudios de violencia en y hacia los jóvenes, y me parece muy pertinente sobre todo abordar esta temática de cara al cierre del año y cómo podemos empezar a proyectar un nuevo año, el 2024, a ver si en parte todo esto pueden ser insumos para las autoridades educativas para entender un poco más lo que ha ocurrido. Y recién en la previa hablábamos, Nilia, respecto al abordaje que se hace desde la década del 80. Cansavalle viene siendo un barrio muy problemático de la capital del país, pero se toma como referencia esos datos de violencia entre 2002 y 2022, con el foco puesto en este último año por el abordaje que hicieron ustedes en territorio. Primero que nada, bienvenida y buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes y gracias por el interés en la investigación. Sí, sobre todo porque es muy interesante poder determinar qué fueron diciendo esos jóvenes a lo largo de esa experiencia que tuvieron en los diferentes centros educativos. Pero me parece pertinente empezar por el objetivo que persiguió esta investigación también que realizaron allí. Sí, el objetivo es combinar dos planos cuya mirada parece disociada, la violencia como un fenómeno aislado de la educación, pensado. O el capítulo violencia en la educación ya tiene muchos años de trabajo y efectivamente es necesario profundizar en ese sentido en el vínculo, el enlace o el impacto, ya que normalmente la desafiliación educativa se discute o se debate sobre todo desde los modelos educativos, desde la desmotivación o motivación de los estudiantes, y nuestra línea tiene un enfoque que por un lado realza la importancia de conocer la experiencia escolar, el modo en que los sujetos, los niños, los adolescentes, en este caso captados en diferentes centros juveniles de Cansavalle, procesan su experiencia educativa, su experiencia social. Obviamente en un adolescente el foco siempre está puesto en el registro de la vivencia en el liceo, en la UTU, en el ámbito donde se encuentra. Siempre la adolescencia es un periodo de tensiones, de experimentar libertades, de inseguridad, porque por un lado empieza ese tránsito hacia la asunción de responsabilidades y de autonomía. Eso le pasa a todos los adolescentes de un modo u otro. Pero lo que ocurre en la ciudad de Montevideo, porque esto no ocurre en Cansavalle, esto le pasa a Montevideo, que vive desde hace 20 años lo que en ciencias sociales denominamos como un proceso de fragmentación, que es la capacidad de concentrar los efectos de un modelo desigual en ciertos contextos. Tendemos a hablar solo de ese contexto como si fuera Cansavalle, como si fuera, no quiero nombrar barrios, pero como si fuera cualquier barrio de la periferia que produce este resultado, cuando en realidad ese resultado es efecto de un modelo social global. Existiendo hoy altos niveles de criminalidad, altos niveles de violencia social, la concentración en ciertos espacios también se produce por la posibilidad que otros barrios tienen de replegar, retirar, empujar algunos fenómenos, y lo que estamos viviendo cada vez más es una concentración de las vivencias más dolorosas en algunos contextos sociales. Uruguay salía hace 2 días un informe en La Diaria, sigue siendo uno de los países de América Latina que tiene más infantilización de la pobreza, por lo tanto estos adolescentes a los que le dimos voz son de los adolescentes que viven la mayor cantidad de los impactos de este modelo desigual
en Uruguay y en la región. Lili, son de las voces que más sufren. ¿Cómo se ejecutó en territorio este despliegue de ustedes, de las dos facultades de la UDELAR, en esas aulas, en ese trabajo? Porque hay experiencias con escolares, pero con el foco puesto en esos adolescentes, ¿no? Que tuvieron esa trayectoria de primaria, secundaria y todo lo que se fue expresando allí, el efecto pandemia, el efecto, como decías tú, de la confusión de pasar de primaria, el maestro, los compañeritos, algo tan disperso tal vez como puede ser el Liceo o la UTU. En los talleres que propusimos en distintas instituciones y en distintos centros juveniles trabajamos con 3 tipos de dinámicas. La primera, que buscaba captar el registro y el pasaje de la primaria a la media. Y ahí de alguna... Bueno, y ahí evidentemente lo que se plasma es una vivencia que está cargada de tensiones, no porque el sistema educativo no sea el ámbito del trabajo y del estudio, lo cual aparece en la primaria y en la media, sino porque sobre todo en la media se vive con digamos, dolor el repliegue del comedor y la falta de recreos. En Uruguay en general, en la enseñanza media, tenemos un modelo en el cual hay pocos espacios para recreo. Voy a pasar a un terreno, voy a hacer una comparación que tal vez no sea feliz. Pero cuando queremos pasar bien con alguien, cuando hacemos una fiesta, cuando hacemos una reunión, en general es muy difícil que no pensemos qué vamos a comer, ¿no? Y eso no tiene que ver ni con la riqueza ni con la pobreza. Bueno, la alimentación y las políticas de alimentación y la alimentación como una forma de estar juntos se echa de menos en el pasaje a la media, porque es uno de los grandes cambios. Y también se sufre muchísimo la falta de espacios de distensión. Y además, por una cuestión de política educativa, hace falta trabajar lo vincular, es decir, los conflictos, el problema de las redes sociales, el problema del hostigamiento, el problema de aprender a relacionarse con otros adolescentes, requieren de tiempo para hablar. Me gustaría ir haciendo... profundizar en algunos de esos puntos que usted dijo que me resultaron interesantísimos. Uno de ellos, por ejemplo, que el estudio llega a decir que en realidad es admirable los que siguen, porque cuando hablamos de desafiliación, y me gustaría también aclarar eso, estamos hablando de que abandonan 100%, se van desvinculando de a poco. Me gustaría que lo aclarara, pero eso también, de que sienten que no tienen la retribución suficiente para el esfuerzo que hacen por quedarse y eso también los desestimula. Hablar un poco más de eso, que puede sonar fuerte para quizá partes de la sociedad que de repente ni se lo imaginan que se puede llegar a vivir así. Y es extremadamente meritorio, primero porque el camino al estudio está amenazado. En primer lugar, está amenazado desde la salida porque las condiciones sociales en las que viven la mayoría de las familias hacen a dificultades para asumir salir de casa porque la gente tiene miedo que la roben o tiene miedo que a sus hijos... Sí, ya ven como un problema elegir el trayecto por el que van a ir. Y además el panorama visual, por ejemplo, si comparamos la experiencia escolar en el centro con la experiencia escolar en estos contextos, es de gente que camina por las calles, gente que tiene dificultades para tener, si tiene que recorrer grandes distancias, un auto. Entonces lo que se puede comprar es una moto y uno ve familias con muchas personas arriba de una moto. Entonces hay de alguna manera un desafío en el tránsito y en la seguridad que estos adolescentes deben sortear. Y ese es el primer obstáculo que cuesta imaginar para el que piensa que ir a estudiar es fácil. El segundo obstáculo es la proyección, porque ya se instala fuertemente, a diferencia de la enseñanza primaria, en la media, la idea de que yo voy a continuar estudiando porque tengo un objetivo y ese objetivo tiene un sentido y lo voy a cumplir. En general, la carencia de empleo formal, la carencia de trabajo bien remunerado en condiciones que respeten los derechos humanos, la falta de dinero, hacen que sea contradictorio y difícil en relación a lo que ellos viven la idea de trayectos de largo plazo y sobre todo la diversificación de opciones. Sería fundamental seguir con los paseos pedagógicos, romper las barreras de la ciudad.
que hay centros educativos que lo hacen, evidentemente, pero que ellos puedan conocer facultades, centros terciarios, porque a veces nos olvidamos que muchos adolescentes no conocen más ámbito que aquel donde viven en una ciudad que tiene playa y a veces ni siquiera la conocen, no conocen el centro. Entonces, bueno, ya les cuesta, en muchos casos, muchos lo hacen, responder a la pregunta ¿por qué vengo yo? Y mucho más, de alguna manera, cuando tienen que encarar desplazamientos que van a suponer ir al centro de la ciudad, ir a otros ámbitos. Hemos hablado en educación de la migración del interior a Montevideo. El Uruguay es un país de migrantes educativos, aunque hoy la descentralización universitaria permite que las personas que quieren seguir estudiando en su ciudad de origen puedan hacerlo, sigue siendo un enorme desafío que condiciona los gustos. O sea, yo puedo imaginarme lo que voy a estudiar si está disponible. Si sé que no voy a poder acceder, cambio. Eso que lo pensábamos del interior a Montevideo, pasa en Montevideo, donde para ellos puede ser una dificultad pensar, bueno, yo después del liceo tengo que salir de esta institución que ya me costó y todos los días ir a estudiar a otro lugar. O sea, que el camino al estudio, desde la seguridad, los tiros, la amenaza a la vida, la desprotección a la vida, hasta digamos, la proyección y el largo plazo está amenazada. El trabajo que hicimos, apoyado por la Fundación Chamangá y con estudiantes terciarios becados por la Fundación Chamangá, fue riquísimo, porque estos son, digamos, estudiantes que tuvieron que sortear obstáculos y que con el apoyo de la Fundación Chamangá, de tutores de la Fundación Chamangá, pudieron sortear su dificultad personal. Es decir, yo para hacer una carrera universitaria tenía falta de apoyo familiar, no sabía cuál era mi vocación, tuve un hijo tempranamente. Los obstáculos son un montón. Son más que un montón. Nosotros en Ciencias Sociales hablamos del contexto, de los datos de pobreza, de vivienda, Ahora, el segundo paso siempre es la persona y cómo la persona en particular. Obviamente que en estos, digamos, todos nosotros conocemos adolescentes que tienen distintos problemas que pueden ir desde las depresiones, los consumos, los problemas familiares, los problemas laborales o una combinación. El trabajo en vocación, el trabajo en trayectorias, tiene una dimensión general, pero después lo que la investigación muestra es que hay que conocer a cada individuo y que el trabajo con tutores, el trabajo con responsables es necesario para que cada uno justamente dentro de esa capacidad que tuvo, y los que no la tienen, de seguir en el sistema educativo, pueda encontrar una ecuación adaptada a sus problemas personales. Y a su interés, porque una cosa, por ejemplo, es que me guste el arte y otra cosa es que me gusta hacer una carrera dentro del Ministerio del Interior. Una de las cosas que ocurren en los barrios donde trabajamos es que en general las carreras de largo plazo que se conocen y que se proyectan son las que ellos conocen, mayormente orientadas a el trabajo en el Ministerio del Interior, muy poco en magisterio y en profesorado, o sea, en instituciones del Estado que son las que conocen. O sea que es importantísimo ayudarlos a conocer otros trabajos para que ellos se animen a transitar. Lilia, ustedes han trabajado ya desde hace muchos años en este tipo de temáticas, pero ¿se puede decir que el descubrimiento principal tiene que ver con esta cuestión vinculada a la seguridad o inseguridad de los trayectos de estos jóvenes, sobre todo, y pienso en lo que señalabas, el trayecto hasta los centros educativos, que uno tiende a pensar que debería ser de las cuestiones más seguras para estos jóvenes que quieren ir a formarse y estar institucionalizados en materia educativa? Y por otro lado, las cuestiones vinculadas que yo me imagino que al momento de leer esos conceptos que se volcaron en esas hojas, tienen que ver con el no poder descansar bien, porque me desperté a las 4 de la mañana con los tiros. Todo ese tipo de descubrimientos y hallazgos ¿fueron impactantes para ustedes también como investigadores? Sí. ¿Y qué más se señaló allí? Es impactante, ellos se quejan sistemáticamente de eso y es una experiencia muy dolorosa y que la sociedad uruguaya tiene que atender. Cuando uno
no vive en un contexto de guerra, se pregunta cómo es posible que la Franja de Gaza esté en la periferia de Montevideo. Es decir, uno imagina que solo si hay una guerra, un niño o un adolescente va a decir que tiene miedo de los tiros, que tiene miedo de las balaceras, que escucha ruido de balaceras, que no puede dormir y que todas las noches eso es lo que escucha. Y reitero, es importantísimo comprender que eso no le pasa a Casaballe. Eso resulta de un problema de falta de solidaridad y de imposibilidad de encontrar una salida que no se va a resolver solo con la seguridad, sino que se resuelve, por supuesto, protegiendo la vida con seguridad, pero, y no hay ninguna novedad en lo que estoy diciendo, con políticas sociales, con empleo, que es la demanda de estos adolescentes. Eso es una cuestión. Yo no diría que hemos hecho un descubrimiento, lo que hemos descubierto es la forma de transmitir la relación, que eso es lo que hacemos en ciencias sociales, objetivar algo. No es un descubrimiento que el contexto de violencia o que la vivencia de la criminalidad y de la violencia incide en la continuidad educativa. Lo que nos costó mucho trabajo y seguimos ahondando en eso con el equipo que integramos, y voy a nombrar a todos los que justamente venimos colaborando en esta tarea: Verónica Viaga, Leonel Rivero, Gabriel Tenenbaum, Mauricio Fuentes, Ignacio Salamano, son los compañeros con los que desde hace mucho tiempo venimos trabajando. También contamos con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, de artistas como Aníbal Latancio, de educadores como Santiago Arias, un conjunto de personas que venimos trabajando esto. La cuestión aquí no es tanto el descubrimiento, sino justamente la forma de objetivarlo y la forma de pensarlo. La tradición es justamente pensar que el adolescente conlleva una dosis de violencia y no se adapta al contexto. El adolescente conlleva efectivamente una etapa a la que los adultos nos cuesta adaptarnos, en la que los adultos seguimos depositando la idea de que ellos tienen prácticas y son los problemáticos. Los adolescentes lo único que hacen es llevar o radicalizar prácticas o transgresiones de un mundo que no inventaron. Ellos no inventaron las armas, ellos no inventaron las drogas, ellos no inventaron la violencia. Radicalizan tal vez conductas, pero aquí las conductas de mayor violencia van desde la violencia pedagógica, ejercidas a veces por docentes, incluso inconscientemente, las violencias de los adultos y de las redes criminales del medio, a veces la violencia policial, por cierto que existe, y las violencias desde las carencias que existen. Estos adolescentes son víctimas, no son ninguna otra cosa. Doctora, nos quedan muy pocos minutos y hay unos detalles que también queremos profundizar. El primero, usted decía que esto se hizo en Casaballe, pero que pasa en toda la capital. Y me gustaría saber cómo se aplica toda esta información, cómo podría bajarse a algo extrapolable que pudiera colaborar con que por lo menos fuera cediendo esta situación, que como ustedes decían, no es tanto el descubrimiento de lo que pasa, sino de esa forma de verlo, de pensarlo y de interpretarlo. Por lo pronto, lo que me animo a sugerir es la continuidad de algunas prácticas en lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Porque estamos aquí hablando de desafiliación, que es el centro del debate. Entonces, por un lado, la continuidad de modelos educativos con tutorías por pares, con que apunten a generar más tiempo para la convivencia, que los adolescentes estén más tiempo en las instituciones, pero que ese tiempo también habilite la participación, el vínculo y el habla, no solamente la parte pedagógica. Eso es un problema en Uruguay porque nosotros tenemos un modelo educativo que se basa no tanto en la construcción de más edificios, sino en la superposición de turnos y, por lo tanto, como uno pone muchos turnos en un centro educativo para que puedan ir más estudiantes, lo que queda es muy poco tiempo para que la persona que está en la institución pueda estar en la institución, no solamente estando en clase, sino también hablando del conflicto, del problema. Poner en común, es decir, salir de una política de salud mental individualizada para pasar a un plano de psicología social, políticas sociales evidentemente, y modelos como el de la Fundación Chamangá. Estudiar es muy difícil y en general los adolescentes necesitan
más instituciones, docentes, participación, pero además personas que puedan interpretar el contexto personal de cada adolescente y de cada individuo de acuerdo a sus gustos. No es lo mismo, como dije, si a mí me va interesando la matemática, la poesía o las ciencias sociales o la medicina, en una cierta ecuación familiar, económica, ¿cómo voy a pensar yo la forma de sortear obstáculos para seguir? Estos adolescentes ya encontraron algún tipo de estrategia, pero el desestímulo puede actuar muy rápido. Lilia, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá todos estos conceptos puedan ser volcados al sistema educativo, a quienes pueden llevar adelante estas políticas públicas y, bueno, mejorar también la calidad de vida y de la educación y formación de estos jóvenes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Lilia Biscardi, doctora en Sociología.